Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque hoy vamos a ver cómo se resuelve los capacitores cuando tenemos capacitores configurados en serie y capacitores configurados en paralelo. O también cuando podemos tener una configuración mixta como el problema que vamos a realizar hoy. El problema me dice lo siguiente. Para el sistema de capacitores mostrado en la figura, se mantiene una diferencia potencial de 25 voltios a través de A y B, que son los terminales del sistema. El ítem A me pregunta cuál es la capacitancia equivalente de este sistema entre A y B. El ítem B me pregunta cuánta carga se almacena en este sistema. El ítem C me pregunta cuánta carga almacena el capacitor de 6,5 nanofaradios. Y el ítem D me pregunta cuál es la diferencia de potencial a través del capacitor de 7,5 nanofaradios. Empezando con resolver el ejercicio que presentamos, primero vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando dos elementos están en paralelo y cuando están en serie. Primeramente, cuando están en paralelo, se basa de esta manera. Tenemos el conductor, tenemos el elemento eléctrico. Este elemento eléctrico puede ser ya sea un capacitor, ya sea un resistor, ya sea un inductor, lo que sea. ¿Está bien? Siempre que veamos, acá primero que nada tenemos que visualizar los terminales del elemento. Este sería el terminal de entrada, vamos a llamarle TE, y este sería el terminal de salida. Una suposición, ¿está bien? Y en el otro elemento eléctrico, vamos a llamarle elemento 1 y este vamos a llamarle elemento 2. Nuevamente, este tiene un terminal de entrada. ¿Entrada de qué? Si es que se preguntan, es una entrada de energía y una salida de energía, ¿está bien? Por este terminal entra la energía del elemento eléctrico y por este terminal sale la energía del elemento eléctrico. Suponiendo que ese es el sentido de la energía. ¿Está bien? Ahora, lo que tenemos que visualizar es qué es lo que ocurre con los terminales. Siempre y cuando los terminales de entrada y los terminales de salida se encuentren al mismo potencial, entonces van a estar en paralelo. Vamos a ver de esta manera. Por ejemplo, este punto que está aquí, vamos a visualizar, este punto que está aquí tiene un potencial V1. Y el otro punto del otro extremo que vemos ahí tiene un potencial V2, que está a otro potencial. ¿Está bien? Como sabemos, los elementos eléctricos se interconectan. Vamos a poner en verde, vamos a sobreponer esto. Se interconectan por conductores que son unos, llamamos cables o conductores de conexión, donde tenían una conducción perfecta. No tenía ninguna caída de tensión para transmitir este potencial. Por definición de conductor, si dos conductores, ya sea un conductor 1 y otro conductor 2, se ponen en contacto, estos presentan mismo potencial. V1 va a ser igual a V2. Porque este es su sistema de equilibrio. Este es tu estado más bien de equilibrio. ¿Está bien? Estado de equilibrio de los conductores. Entonces, todo lo que está en verde aquí va a tener mismo potencial V1 que vemos aquí. Por dicho anteriormente. Entonces, tanto esta parte y esta parte van a tener mismo potencial V1. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos en contacto a un terminal y a otro terminal? Lo que aquí ocurre es que hay una caída de tensión. Puede haber una caída de tensión o puede haber una amplitud de tensión. ¿Está bien? Esto
va a ocurrir estos dos posibles casos. Pero en síntesis lo que ocurre es que V1 no es igual a V2 después de un elemento eléctrico. Hay un salto de tensión. Generalmente los equipos resistores, los inductores y los capacitores, hasta donde nosotros estamos viendo, hasta ahora, lo que hacen o lo que realizan es una caída de tensión. ¿Está bien? Hasta ahí todo claro. Entonces, de tal manera que los terminal de salida del equipo 2 y el equipo 1 van a tener diferente potencial al que tenían en el terminal de entrada. Entonces, todo esto va a tener misma tensión, pero tensión 2, o sea, potencial 2. ¿Está bien? No va a ser potencial 1. Y siempre y cuando dos elementos tengan misma diferencia de potencial, o sea, diferencia potencial del equipo 1 es igual a diferencia potencial del equipo 2, vamos a tener el caso del paralelo. Para entender cuándo están en serie, nuevamente vamos a tener una fuente de potencial V1 y una fuente de potencial V2, que podemos perfectamente llamarlo o podemos identificar con unos puntos azules. Ahora, siempre y cuando, vamos a dibujar ahora el trayecto, vamos a dibujar en verde. Tenemos verde el primer conductor de conexión. Vamos a pintar de otro color. Aquí, otro conductor de conexión. Y por último, otro aquí. De tal manera, sabemos bien que V1 es diferente a V2. Entonces hay una diferencia de tensión que es diferente de cero. Lo que va a haber es un desequilibrio eléctrico y va a haber un flujo o un movimiento de carga. En realidad lo que se mueven específicamente son los electrones. Pero vamos a llamarle simplemente movimiento de carga. Ahora, siempre y cuando veamos, vamos a suponer que V1 es mayor que V2. Siempre que ocurría esto, la carga, vamos a decir que tengo acá un conductor que tiene una carga positiva y acá tengo otro conductor de carga negativa. Siempre y cuando tengamos una carga aquí, Q, positiva, esta carga va a seguir las líneas de campo, E, y esto va a representar de manera aparente su movimiento. Entonces esta carga se va a mover de la carga de esta zona positiva a esta zona negativa. Eso es lo que representa la diferencia de potencial. Como esto tiene un potencial mayor, entonces las cargas van a irse en este sentido. ¿Está bien? Hasta llegar a este punto que tiene un potencial V2, que es menor a V1. Ahora, nuevamente, toda esta zona tiene misma tensión. Toda esta zona tiene misma tensión, pero diferente. Aquí hay un pequeño sector que tiene una tensión Vx, que es tanto diferente a V1 y es diferente a V2. Pero es menor que V1 y es mayor que V2. Por eso sigue habiendo este flujo de carga. Ahora, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Si toda esa carga que se mueve entra por este terminal en el equipo 1, toda esa misma carga va a tener que salir por la conservación de la carga. Toda esa carga que sale va a ser conducida por este conductor que vemos en amarillo y va a entrar en este equipo eléctrico 2. Si toda esa carga que salió, más bien que entró y salió del equipo eléctrico 1 es la misma que entró y salió en el equipo 2, van a estar en serie estos dos elementos eléctricos. Y eso es básicamente todo.
podemos definir ya una última parte que es cuando están los elementos eléctricos en serie en paralelo. Para eso tenemos que traer un conductor o un equipo eléctrico más y vamos a ponerlo aquí de esta manera. Vamos a nuevamente visualizar las entradas y las salidas de cada uno de los equipos. Está bien. Hay muchos equipos, y esto es una aclaración, hay muchos equipos que no importa cuál es la entrada y cuál es la salida, pero en otros equipos sí importa bastante cuál es el terminal de entrada y cuál es el terminal de salida. Para simplificar, en estos casos no importa cuál es la entrada y cuál es la salida. Vamos a nuevamente supervisar el punto 1, el punto 2. Este tiene un voltaje 1, este tiene un voltaje 2. Y vamos a interconectar de esta manera. Y este es nuestro sistema de los equipos interconectados. Veamos, ¿cuáles son los elementos que están en paralelo y cuáles son los que están en serie? Primero que nada, este elemento y este elemento están en serie. En este caso, el equipo 1 y el equipo 2 están en serie porque desde la salida, más bien desde la entrada hasta la salida del otro equipo 3, tienen el mismo movimiento de carga. Entonces se dice que el equipo 1 y el equipo 3 se encuentran en serie. Ahora, ya que estos se encuentran en serie, es como ver aquí adentro de lo que puse en una zona, es como si fuera que viéramos un equipo, otro equipo eléctrico, pero un equipo resultante entre los terminales de entrada 1 y salida 2, perdón, salida 3. Entonces este sería un equipo 1-3. Ahora, este equipo 1-3 sigue conectado al circuito. Vamos a dibujar de otra manera. Vamos a dibujar un poco más acá. Y sigue conectado entre los puntos 1 y 2. Donde aquí vemos el conductor verde y de salida vemos el conductor amarillo. Está bien, este es V1, este es V2. Pero también teníamos otro equipo que todavía no pasó nada, que era este equipo 2. Que vemos aquí. Este sería equipo 2. Donde también tenía sus terminales de entrada y salida. Así. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Este equipo 2 está interconectado con el conductor verde y otro conductor amarillo. ¿Qué es lo que ocurre? Este conductor tiene este mismo potencial que este otro conductor y este conductor tiene el mismo potencial que este otro conductor. Entonces, la diferencia de potencial que hay entre este terminal y este terminal de este conductor es la misma que la diferencia de potencial que hay entre este terminal y este terminal de este otro conductor. Quiere decir que el equipo 2 y el equipo 1-3, que era el resultante del equipo 1 y 3, están en serie. Y así es como nosotros podemos ir reduciendo y determinar un equipo eléctrico equivalente. Y esto es lo que nosotros buscamos en el problema. Poder reducir todos los capacitores para tener un equipo eléctrico equivalente, pero no un equipo equivalente cualquiera, un equipo equivalente capacitivo, o sea, tener un capacitor equivalente. Ver todo este circuito que vemos aquí, desde el punto A hasta el punto B, pero ver todo lo que está aquí adentro simplemente como un capacitor. Voy a llamarle C equivalente. Esa es la misión del problema. Y basándonos en la explicación anterior,
Entonces vamos a evaluar este circuito. Los datos que tenemos, sí, son todos los valores de las capacitancias. Ahora, primeramente, ¿cuáles eran los puntos? Vamos a dibujar de rojo todas estas líneas o todos estos conductores que están al mismo potencial. Y vamos a visualizar esta que tiene una caída, vamos a visualizar este otro que tiene otra caída y vamos a visualizar este otro que tiene todo mismo potencial. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver de primeras? Que estos tres capacitores están en serie, porque aquí es donde empieza la bifurcación y a partir de esa bifurcación este trayecto no tiene otras bifurcaciones hasta llegar al punto B. Entonces todos estos capacitores que vemos aquí encerrados están en serie. Entonces esto se puede ver como un capacitor equivalente que podemos llamarle C equivalente prima, podemos llamarle. Aquí se va a ubicar el otro capacitor, que sería este, se va a ubicar aquí, y el otro capacitor sería este. Este sería el de 6,5 nanofaradios, y este que 7,5 nanofaradios. Este sería el punto A y este sería el punto B. Así como vemos. ¿Está bien? Entonces, primeramente vamos a determinar ese capacitor equivalente que pertenece a esto, que está aquí encerrado. Como estos están en serie, y recordando de la ecuación de capacitancia o capacitores que estaban en serie, la capacitancia equivalente, la que llamamos equivalente prima, va a ser igual a la sumatoria de los inversos de las capacitancias. Vamos a llamarle, vamos a poner ya los números. Este sería 18 nanofaradios más 1 sobre 30 nanofaradios más 1 sobre 10 nanofaradios. Entonces, el resultado de esto sería que la capacitancia equivalente va a ser igual a 90 sobre 17. ¿Qué cosa? Nanofaradios. Esta sería la capacitancia equivalente que vimos aquí. Bueno, entonces lo que nos queda hacer es ver que esta capacitancia equivalente que nos quedó y esta otra capacitancia están en paralelo. Sería algo como lo que dibujamos anteriormente. Esta sería una capacitancia, esta sería la capacitancia equivalente prima que terminamos recién, y esta sería la otra capacitancia que nos queda, que es la de 6,5 nanofaradios. Estos tres capacitores que vemos aquí están en, como tiene misma diferencia potencial, están en paralelo. Así es como están. El equivalente de esto sería ya mi capacitancia equivalente. Sería lo que me pide en el ítem A. C equivalente. ¿Cómo determinamos la capacitancia equivalente en capacitores paralelos? Ahí sí ya depende ya del elemento específico que es el capacitor. Era C equivalente, voy a llamarle C equivalente ya así como tal, sería simplemente la suma de los capacitores. Voy a llamarle C1 más C equivalente prima más C2, qué sé yo. Donde aquí estos tenían valores específicos. C1 era 7,5 nanofaradios, sí. El C equivalente prima nos salió 90, 90 sobre 17. Y el C2 es el que corresponde a 6,5. Todo esto nanofaradios, ¿verdad? Esto nos sale 328 sobre 17. 17. ¿Qué cosa? Nanofaradios. Esto es para números exactos, pero esto es un aproximado de 19,3 nanofaradios. Y este es el resultado para el ítem A. En el ítem B
Vamos a hacer aquí. ¿Qué es lo que nos pedía? ¿Cuánta carga se almacena en este sistema? O sea, se está refiriendo cuánta carga hay en mi capacitor equivalente. O sea, cuánto es la carga equivalente. Y ya que tenemos el valor delta V entre los terminales A y B, y también, bueno, este sería entre los terminales B y A, ¿no? Para que sea positivo. Y el valor de la capacitancia equivalente, realizamos simplemente la ecuación de capacitancia, donde C es igual a Q sobre delta V, donde esto es lo que nos pide, esto tenemos y esto tenemos también. Entonces, esto va a ser igual, es el valor de la diferencia potencial. Entonces, lo que tenemos aquí va a ser que la carga que almacena mi sistema, que es el que almacena el capacitor equivalente, va a ser igual a C por delta V. Y esto va a ser igual a 25, que era lo que valía delta V, por 19,3, que es la capacitancia en nanofaradios que tiene mi sistema. Y esto sale 482,5. ¿Qué cosa? Nanocoulomb, porque estamos hablando de carga y tenemos todavía el sistema en nanos, porque mi capacitancia estaba en nanos. Y esto es lo que me pedía en el ítem B. Vamos a encerrar esto aquí. Esto me pedía en el ítem B. Ahora el ítem C. Me pedía cuánta carga almacena el capacitor de 6,5 nanofaradios. Bueno, esto es sencillo. ¿Cuánta carga? Es de la misma manera. Si tenemos la capacitancia, para determinar la carga, lo único que hay que hacer es determinar cuál es la diferencia potencial entre sus placas. En este caso, si vemos el capacitor de 6,5 era este, donde estaba conectado directamente al punto azul 1, que es el que tenía el potencial A, y al punto del otro extremo, al punto azul, que correspondía al B. Entonces su diferencia potencial va a ser también la diferencia potencial entre los puntos desde A hasta B, ¿verdad? Sería delta B A. Entonces también va a ser 25 voltios. De ahí, entonces, llevamos lo que evaluamos aquí, que es el ítem C. De tal manera que nos quede que la carga va a ser igual a C, que es el 6,5 por delta V. Este es 6,5 nanofaradios por 25 voltios. Y esto queda 162,5. ¿Qué cosa? Nanocoulomb, nuevamente. Aquí es donde termina nuestro ítem C. Nos queda dos ítems más, que son, nos queda un ítem más. ¿Cuál es la diferencia a través del capacitor de 7,5 nanofaradios? Aquí solamente hay un capacitor de 5 nanofaradios y esta pregunta más bien es un poco teórica, porque no hay que hacer ningún cálculo. Este es el capacitor de 7,5 nanofaradios. ¿Cuál es su diferencia potencial? Y veamos, el terminal 1 se conecta directamente a este punto A y el terminal 2 o el terminal de salida se conecta directamente a este punto B. Entonces, respuesta final, delta V de este capacitor va a ser igual a 25 voltios, que es la diferencia de potencial entre los puntos A y B. De esa forma, el de delta V, nuevamente escribimos aquí, es 25 voltios. Y así es como termina nuestro problema. Este es el ítem D y queda resuelto el problema. Espero que le haya gustado la explicación y en la próxima clase vamos a hablar
ve qué es lo que pasa en el interior de los dieléctricos. Hasta entonces.